Esta es la que vamos a presentar. A ver. Ahora sí, me parece que ya se nota. Vamos, buenas noches con todos. Evelyn, me avisas cualquier cosa, si no se escuchan, por favor. Sí se escucha, A ver, psicóloga Yumei. muy buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto de poder participar aquí en el Centro de Educación Profesional y Conocimiento. Mi nombre, como ya lo mencionó, es Jennifer Salvatierra Zaña. Yo soy psicóloga, especialista en lo que es neuropsicología infantil y del aprendizaje. Egresada de la maestría de Psicología Educativa con diplomados y especialidades y cursos de especialización, por ejemplo, en terapia de lenguaje, estimulación temprana, formación en defensores en niños, niñas y adolescentes, y entre otros cursos. Desde que me he ido desarrollando, yo siempre he trabajado con el área niños, así es que es mi pasión, es lo que yo más amo, y voy a compartir un poquito de mi conocimiento con cada uno de ustedes. Para ello, yo les voy a pedir, por favor, a cada uno que participemos, porque eso es lo que yo voy a necesitar el día de hoy de manera muy activa. En este momento, para poder activarnos, como estamos hablando de neuropsicología, estamos hablando de procesos mentales, procesos cognitivos, por tanto, vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿está bien? Voy a pedir, por favor, que activen un poquito su cámara, me activan también el micrófono, porque voy a empezar a llamar para que podamos participar. Todos no se asusten, va a ser un juego primero, ¿ya? ¿Ok? A ver, por favor, quiero verlos, quiero verlos. Activamos nuestras camaritas. ¿Ahí están presentes? A ver, vamos a irnos aquí. Alexandra, Cecilia. ¿Quiénes más están? David, Edgar. ¿Están con las cámaras activadas? Gloria, Kelly, Ketty. A ver, Susana. Psicóloga Cintia. Vamos a activar, por favor, nuestras cámaras para poder participar y también nuestros audios. Quisiera escucharles. Quisiera escucharlos. Susana Mercedes, ¿me escuchas? Buenas noches. Sí, se le escucha. Ay, qué gusto. Muy bien, ahora sí. Vamos a presentar un pequeño juego. A ver, Susana, vamos a trabajar contigo, ¿te parece? Sí. Excelente, Susana, gracias. Me permiten, a ver, aquí. Vamos, Susana, ¿me ayudas? Se escucha, ¿verdad? Sí, se puede escuchar. A ver, Susana, ahí estás. Sí. Atentos. Listo. ¿Dónde estaba el mosquito, Susana? A ver. El número 2. A ver, vamos a ir. Excelente, muy bien. Muy bien. A ver, una más. La rana en el número 6. Muy bien, Susana. Excelente, Susana. Muy bien. Muy bien. A ver. Gracias, Susana, por tu participación. Recuerden que este es un curso muy bonito, es sobre neuropsicología infantil. ¿Qué significa infantil? Que con el paciente, con nuestro niño, nosotros tenemos que jugar, ¿cierto o no? Tenemos que hacer actividades lúdicas. A diferencia del trabajo que se hace con adulto, con el niño nosotros tenemos que también ser niños.
Por lo tanto, quería presentarles justamente estos trabajos que se hacen con los pequeños para ejercicios como atención, ejercicios como memoria, ya sea niños con TDAH u otro tipo de trastornos del neurodesarrollo, ¿ok? Bueno, gracias Susana nuevamente por tu participación. Vamos a empezar entonces el día de hoy con lo que es el origen de la neuropsicología. Desde hace muchos años y décadas, en la etapa preclásica, por así decirlo, se hablaba sobre trepanaciones craneanas, ¿cierto? Esto lo hemos escuchado hasta en psicología y otras especialidades más, otras profesiones. Desde esas fechas decían que inicia la neuropsicología. ¿Por qué? Porque ellos trataban de investigar qué más había dentro del cráneo, qué había dentro del cerebro. En etapas anteriores se hablaba sobre el alma, se hablaba del inicio del corazón, incluso enfermedades como la esquizofrenia mencionaban que eran posesiones demoníacas, etcétera, etcétera. Entonces aquí nace lo que es la neuropsicología según varios investigadores. En Egipto, por ejemplo, también se habla sobre lo que es el alma. El alma va a ser el centro de todo. Dentro de ello tenemos entonces la etapa preclásica, el periodo de la etapa clásica, la etapa moderna y la etapa contemporánea, según algunos autores. Tales y Mileto, por ejemplo, mencionaban y decían que esto era cosa de dioses. Demócrito decía que el alma tenía diferentes partes, estaba compuesto por el corazón, estaba compuesto por el intelecto, el hígado, el cerebro. Otros autores, como por ejemplo Aristóteles, nos habla sobre que el corazón era el centro de todo. No nos hablaba tanto de un cerebro, sino nos hablaba sobre el corazón. Herófilo nos mencionaba, y él era un médico, y mencionaba sobre la disección en animales. Él propuso e hizo, implementó varios términos como lo que es el cerebro, el cerebelo y los ventrículos. Ya en la etapa, esto hablamos antes de Cristo, y después de Cristo tenemos a Berzelius. Berzelius nos menciona, por ejemplo, que los ventrículos no eran tan importantes como lo mencionaba antes Herófilo. Él hablaba sobre lo que era el intelecto, y dibujó ahí varios nervios craneales. Después viene otro autor que es Thomas Willis. Él ha sido un médico y aporta en la neuropsicología psiquiátrica. Él atribuyó términos de funciones cognitivas y las estructuras cerebrales. Tenemos a Franz Joseph con el término de frenología, que después fue muy criticado ello, sobre aquellos estudios, porque mencionaba que de acuerdo al cráneo, hablaba sobre los rasgos de personalidad también. Sin embargo, dentro de este estudio mencionaban o aportaron sobre lo que es la mielinización. Después tenemos a Florence. Florence nos habla sobre que la mente se encuentra en el cerebro y no en el corazón. Pasado lo que era la Segunda Guerra Mundial, empezaron a aparecer diferentes autores como Broca, Wernicke, y sabemos que incluso un área del cerebro pues tiene el nombre de Paul Broca, ¿no? Que es un autor muy importante, está relacionado netamente con el lenguaje, que posteriormente lo vamos a ir conversando, dentro de que son algunos trastornos del neurodesarrollo. Y así hubo muchos autores que empezaron a dar sus estudios, a contribuir dentro de lo que era la neuropsicología. Dentro de estos autores vamos a empezar estos estudios sobre lo que es la neuropsicología, y vamos a tener algunos términos generales que quería darles mención, por ejemplo, sobre lo que son los lóbulos cerebrales. La parte frontal, lo que es la parte parietal, occipital y los temporales. ¿De qué se carga el lóbulo frontal? Sobre el razonamiento, el movimiento, nos habla sobre las emociones, sobre el lenguaje, la atención. El lóbulo parietal está más relacionado con aquellas actividades como el tacto, el gusto, el olfato, la temperatura. El lóbulo occipital nos habla sobre la visión o está relacionado con el proceso de visión. Y los lóbulos cerebrales, como el temporal, está relacionado con la audición, memoria y lo que es el aprendizaje. Algo muy importante, y siempre estamos conversando sobre estos temas, es el sistema límbico.
¿Qué va a ser el sistema límbico? Es un conjunto de estructuras cerebrales cuyos límites son difusos interconectadas entre sí, que cumplen diversas funciones asociadas al procesamiento de las emociones, como la motivación, la toma de decisiones y la memoria. ¿Ok? Se dice que es el centro de todo lo que es la parte emocional, que nos va a ayudar justamente a lo que son los procesos a nivel de neuropsicología. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el concepto de lo que es la neuropsicología y entendemos que va a partir de una rama de la neurociencia, pero también de la psicología. ¿Y qué va a estudiar la neuropsicología? Esta relación del cerebro con la conducta, es decir, nos va a explicar por qué este pequeño está presentando conductas disruptivas, por qué este niño no se sienta en la hora de clases, qué es lo que está pasando a nivel de sus procesos mentales, ¿no? Y existen varias pruebas, varios tests y diferentes materiales que nosotros podemos utilizar dentro de lo que es la rehabilitación cognitiva incluso. Ok, a ver. Y si nosotros estamos hablando de lo que es mente y conducta, ¿qué sería entonces la neuropsicología infantil? A ver, opiniones, chicos, para poder escucharlos un poquito. Pueden escribir también, porque yo estoy ahí por el chat. Voy a ver los mensajes. ¿Qué sería entonces la neuropsicología infantil? Si estamos hablando que la neuropsicología es el proceso o la relación que tiene Estudia, y el cuerpo. estudia el comportamiento. Exacto, muy bien, soy el comportamiento. Por el chat también pueden poner, a ver, voy a leer algunos mensajes por el chat. A ver, Edgar, muy bien, estudia el comportamiento. Estaríamos hablando, a ver, Susana Mercedes. Bueno, estudia, igual como comentó el compañero, ¿no? El comportamiento, pero yo considero que vendría a ser durante el proceso de desarrollo, ¿no? En la infancia. Excelente, muy bien, gracias, Mercedes. Justamente es eso, ¿no? Estudia la relación del cerebro, la conducta, pero en desarrollo. ¿Será igual el cerebro de un adulto que de un niño? A nivel de funciones mentales hablamos, funciones cognitivas. No, ¿verdad? Muy bien, Edgar, no, es cierto. No es igual, ¿por qué? Porque el niño está en pleno desarrollo, muchas estructuras a nivel neuronal están recién desarrollando y más adelante justamente vamos a hablar un poquito de lo que son esas etapas de desarrollo que son muy importantísimas para el neuropsicólogo, porque si no conocemos esto, ¿cómo vamos a poder hacer un buen diagnóstico después? ¿Ok? Vamos a seguir entonces. Gracias, chicos, por sus aportes. A ver, vamos. Entonces, la neuropsicología sería, la neuropsicología, o también se conoce como neuropsicología en desarrollo, y es una rama de la neurociencia que estudia la relación entre la conducta y lo que decía la compañera, el cerebro en desarrollo, diferenciando entre los retrasos evolutivos, los trastornos específicos, a fin de evaluar o compensar las consecuencias de algunas lesiones, ya que dentro de un programa de rehabilitación de neuropsicología hablamos justamente de este término, compensar. Si alguna habilidad cognitiva está dañada, a veces suele compensarse. ¿Producto de qué? Producto de alguna lesión cerebral, producto de alguna, ya sea problemas a nivel perinatal, postnatal o prenatal también, ¿no? Ya en el transcurso de la infancia. La evaluación neuropsicológica entonces va a tener como un principal objetivo la identificación de las áreas cognitivas alteradas, tanto en niños sanos como aquellos que van a presentar cierta inmadurez producto de un daño cerebral, como les había dicho, en la etapa prenatal, perinatal y postnatal. Hay que tenerlo en cuenta, por favor. ¿Y qué sería entonces la neuropsicología infantil según Portellano? Habla sobre una neuropsicología básica de desarrollo que estudia y trata de explicar los procesos normales de una conducta, es decir, de un niño. Y la neuropsicología clínica infantil, que se centra en las consecuencias de daño o disfunción cerebral producidas por alguna agresión en el sistema nervioso.
presentando especial atención a las poblaciones pediátricas de riesgo biológico, provocado por alteraciones ya sean genéticas, nutricionales, traumáticas, infecciosas. Por ejemplo, influye mucho el tema de que la mamá en la etapa del embarazo tenga una buena alimentación, el momento del parto, que no se presente alguna hipoxia, porque muchos de ellos dejan secuelas, ¿cierto? En muchos casos presentamos, por ejemplo, lo que son los retrasos o de las discapacidades intelectuales. Y vamos a pasar aquí a los hitos de desarrollo. Entonces, antes de esto, quería, por favor, que también participemos aquí un poquito. Les quería hacer algunas preguntas, como por ejemplo, ¿a qué edad ustedes creen que un pequeño tendría que estar levantando la cabecita? Estamos hablando desde el nacimiento. A ver, ¿a qué edad el niñito puede levantar ya la cabecita? A ver, Susana, ya me quedé con tu nombre, Susana. Susana Mercedes. Sí, disculpe, ¿qué había preguntado? No les escuché bien. A ver, ¿a qué edad, por ejemplo, el bebé ya puede levantar la cabecita? El control cefálico hablamos. ¿Qué edad sería? Me parece que es a los 4 meses, 5 meses, 4 meses. Sostener la cabeza, ¿no? Más o menos, vamos por ahí. Un promedio, ¿no? Un promedio, porque a veces depende muchísimo del tema de la estimulación. Por ahí me están preguntando, Edgar, también sobre la estimulación. ¿Desde qué edad? A ver, Edgar, está interesante tu pregunta. A ver, vamos respondiendo de paso las preguntas. Doctora, ¿se puede llegar a estimular el habla por medio de juegos? ¿Qué juegos sería lo más? Obviamente, desde que el bebé esté en la barriguita ya empieza a tener lo que son las conexiones neuronales. Se puede estimular, incluso por eso hay lo que es la estimulación prenatal. Sí se puede. Hay muchísimos juegos. Yo les voy a enseñar después algunas actividades, porque a mí me encanta lo que son la parte de intervención. A ver, otros 6 meses. ¿Quiénes tienen bebés? Seguramente ellos deben de saber también. 3 meses, Marce, muy bien, Marce. Una edad promedio es a los 3 meses. Pues es cierto. Imaginemos que a consulta llega un pequeño que dentro de la anamnesis preguntamos a la mamita y nos dice que en el momento del parto el bebé se asfixió. Y el bebé tiene 4 o 5 meses, vamos a poner, tiene 5 meses y el bebé no levanta la cabecita, no sostiene la cabecita. ¿Estaríamos hablando de un problema, sí o no? ¿Qué dice Susana? ¿Qué dice Edgar? Marce. Yo considero que sí, justo estaba recordando, claro, es el tercer mes, cuarto mes, ¿verdad? Entonces él ya debería de poder mantener su cabeza levantada, ¿no? Y él, claro, ya hablamos en función del resto del cuerpo. Claro, muy bien, Susana. Hablamos sobre un control cefálico, que es un promedio de 3 meses, ya 4 meses, depende muchísimo si el bebé ha estado estimulado o no, pero dentro de los hitos de desarrollo hablamos de 3 meses aproximadamente. Si no lo estuviera haciendo, estaríamos hablando ya de un tema de alerta, algo está pasando con este bebé, ¿cierto, no? Al igual de que un niño a los 5 años lo llamas por su nombre, Juanito, y Juanito no obedece. Juanito no presta atención a su nombre. ¿Sería adecuado? ¿Qué dicen, chicos? Colegas, compañeros. Bueno, no. 5 Creo que años mayormente estamos hablando. esto es lo que ocurre, los primeros signos de alerta, ¿no? Para los niños que son diagnosticados con TEA, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente, ¿no? 5 años ya un pequeño ya tiene una atención, suele escucharte más, hace caso a su nombre, y justamente dentro de los criterios diagnósticos del autismo está uno de ellos, ¿no? No hace caso a su nombre, por ejemplo. Ok, 3 meses, 6 meses, gracias chicos por su participación ahí. Entonces, lo que son las etapas de desarrollo son muy importantes, saber, conocerlos, chicos, por favor. A ver, aquí vamos a ir. Esto es a nivel motor. He sacado un gráfico, es a nivel motor. Nos dice, de 0 a 2 meses, ¿qué cosas tenemos? Predominio de los reflejos, palmar, succión, etcétera, etcétera.
Tenemos movimientos desorganizados. Un bebé nace y ¿qué es lo que hace? Movimientos de manos, movimientos de pies, pataleo, ¿cierto? Visión borrosa. No logra ver más allá de 20 a 30 centímetros, según los estudios. Dificultad para poder levantar la cabeza. A los 0 a 2 meses hablamos. A partir de los 3 a 4 meses a nivel motor, hay mayor control cefálico en la cabecita. Boca abajo, levanta ya la cabeza. Si tú al bebé lo pones boca abajo, ya tiene que estar levantando la cabeza. Juega con su cuerpo, sigue objetos. Tú le pones un objeto, a ver, justo aquí tengo materiales, ¿si me están viendo, chicos? Ejemplo, ya no se le debe dar este material, para mí no es adecuado dar a un bebé de 3 meses, tengo esto, tengo a la mano, pero les indico. Ejemplo. Les pongo un material de 30 centímetros y lo que tengo que hacer, y hago este movimiento, el bebé que tiene que hacer, girar la cabeza, seguir ya sea por el sonido o también por la parte visual, ¿cierto? Y ahí hablamos sobre lo que es estimulación y sus actividades también. Lleva las cosas a su boca, entre los 5 o 6 meses aproximadamente, coge y juega con algunos objetos. Si, por ejemplo, un niño de 0 a 2 meses tiene la manito y está con los reflejos de esta manera, por ejemplo, a los 5 y 6 meses ya la manito tiene que estar empezando a juntar. Tú le das un material y ya coge, ya empieza a mover, ya tiene mayor control sobre su motricidad fina también. Rotación rota boca arriba, rota boca arriba y boca abajo. Se sienta con apoyo, chicos. Boca arriba mantiene las piernas en el aire, mayor coordinación óculo-manual, es decir, le presento un estímulo, ya me va siguiendo con más precisión también. De los 7 a 8 meses hay un tema ya de gateo, a veces no todos, esto es importantísimo. Hay mamás y muchísimos tipos de mamás que, por ejemplo, tienen a sus bebés, no los quieren ensuciar, es muy poco que lo pongan al piso para que el bebé pueda explorar, siempre lo tienen cargadito, y el tema del gateo suele retrasarse bastante porque justamente no tiene un ambiente adecuado para el tema de su desarrollo. Y hay bebés pues que sí, ¿no? Por ejemplo, mamitas que lo suelen soltar con más precisión y el niño empieza a gatear, empieza a explorar. Entonces, el tema de estimulación en estas etapas también es bastante importante para el tema de lo que es el neurodesarrollo. Pasa tiempo sentado de 7 a 8 meses, trepa horizontal, coge objetos y los suelta, ¿no? Agarra la pelotita o cualquier objeto y lo suelta y le gusta que le esté pasando la mamita. Los que tienen bebés seguramente han pasado por todas estas etapas. A los 9 y 10 meses se pone de pie con ayuda, mayor facilidad para soltar y lanzar objetos, se sienta de un lado a otro, agarra la pinza, es decir, ya actividades de motricidad fina, localización espacial. Entre los 11 y 12 meses logra ponerse de pie, algunos pueden ya caminar al año, entregan objetos, puede bailar y escuchar una música al ritmo. Y esto, por ejemplo, es un hito de desarrollo más o menos de un año al año de vida, de 0 a los 12 meses. ¿Ok? A ver, vamos por aquí. Vamos a enfocarnos un poquito más aquí sobre lo que es el desarrollo a nivel motor, cognitivo, lenguaje y social. Ya hablamos de la parte motor, vámonos por la parte cognitiva. Dice, a los de 0 a 6 meses atiende los estímulos visuales y sonoros. Entre los 6 y 12 meses tiende un juguete favorito, aumenta su independencia y también su curiosidad, suele explorar más. Entre los 12 a 24 meses muestra más interés por sus libros y por sus juguetes. A los 2 y 4 años presta más interés por un dibujo, por el dibujo. Entre los 4 y 6 años, perfecciona el dibujo, se viste solo, gana su autonomía. ¿Ok? A nivel de lo que es el área del lenguaje, entre los 0 y 6 meses se comunica con el llanto y las sonrisas y el balbuceo. Iniciamos ya con el balbuceo. Incluso a partir de los 3 meses más o menos,
cuando ya en el pequeñito se esté estableciendo algunas rutinas de sueño, de su comidita, el tema del llanto también va a empezar a variar. La mamá empieza a conocer ello, sé cuando le duele algo, sé cuando tiene hambre, sé cuando se ha ensuciado y tenemos que cambiar. De 6 a 12 meses dice sus primeras palabras. Según algunos investigadores nos mencionan, por ejemplo, que antes de los 12 meses estamos hablando de una etapa prelingüística. Siempre utilizamos lo que son los labios, por eso es que suele pasar o suele decir el bebé sus primeras palabras como movimientos de mamá, papá, porque solamente utilizan los labios. A partir de la etapa de los 12 meses para adelante, que es la etapa lingüística, pues ya hay movimiento de lengua para el tema de los fonemas y para poder comunicarse. Entre los 2 y 24 meses empieza a unir la palabra, pero se equivoca con frecuencia. A los 2 y 4 años, su lenguaje es prácticamente perfecto, aún puede tener ciertos problemas a nivel de fonemas, hablamos, es decir, en vez de decir pelota, dice petota, a los 2 años frecuentemente se ve esto, a los 3 años. Algunos, por ejemplo, suelen tartamudear a la edad de los 2 años, 3 años, justamente porque a nivel mental están en proceso o en madurez, están empezando a madurar y los pequeñitos al momento de poder expresar suelen emocionarse un montón y a nivel cognitivo pues no estructuran bien las oraciones. Por eso hay algunos ejercicios también para estos temas de lo que es la disfemia, para poder mejorar. Muchos psicólogos o colegas también suelen decir, pues es una etapa normal, sin embargo, siempre se necesita reforzar o realizar actividades. Es capaz de expresar emociones y pensamientos entre 4 a 6 años. Socialmente, de 0 a 6 meses, por ejemplo, de la dependencia de padres y personas próximas. Entre los 6 a 12 meses muestra más interés por los grupos y a nivel de lo que son de los 2 y 24 meses va perdiendo el apego con sus padres. De 2 a 4 años, la época del por qué, empiezan a preguntar, ¿por qué esto, mamá? ¿Por qué esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Y qué es eso? Y así se dice, siempre empieza el por qué, ¿no? La etapa del por qué. Muy bien, entre 4 a 6 años va a disfrutar de varias actividades. Vamos a ver, como los juegos en grupo. Aquí intervienen los juegos en grupo de 4 a 6 años. Imaginemos que tenemos un pequeño que a los 6 años está aislado, no se integra al grupo, no gusta compartir con grupo, se enfoca en el salón de clases, está solamente con un material, mucho tiempo, lo llevas al parque de diversiones y igual suele jugar solamente con un solo material u otro material, pero no presta atención a sus compañeritos. Estaríamos hablando de un problema. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Pudiera ser una dificultad? ¿Pudiera ser un problema? Si entre 4 o 6 años disfruta de los juegos sociales, grupales, pero si tenemos a un peque de 6 años, por ejemplo, que no está relacionándose, que suele más disfrutar de actividades centradas en juegos netamente o algún objeto, más no de sus compañeros, no se está integrando en el colegio, no se integra cuando lo sacan a otros espacios, dentro del entorno familiar igual, prefiere jugar solo que con el primo, con el amigo. ¿Estaríamos hablando de una dificultad o no? ¿Qué dicen, chicos, compañeros, colegas? A ver. Ahí estoy leyendo los chats. Vamos. Susana, ¿estás presente por ahí? Sí, Edgar, ¿qué dicen? A ver. sí, claro, vendría A a ser un consultas suelen problema. llegar estos casos constantemente, ¿no? A ver si te escucho, Susana. Ah, sí, como le comentaba, claro, sí vendría a ser un problema porque, bueno, recordemos que en esa etapa sobre todo se aprende básicamente por los sentidos, ¿no? Entonces el tema de
de justo lo que usted estaba comentando hace un momento, ¿no? De que algunos papás, por ejemplo, no dejan que los niños de repente interactúen con otros amiguitos para que no se golpeen, para que no se lastimen. También vendría a limitar bastante el tema del aprendizaje mediante los sentidos, ¿no? Y recordemos que también dentro de esa etapa ellos ya expresan emociones, ya comienzan a expresar lo que sienten y comienzan a disfrutar básicamente de la compañía. Y si está ensimismado, igual no vendría a ser nuevamente un indicador de alarma. Claro, ya estaríamos hablando de algo más y en consulta tendríamos que preguntar otros signos de alarma más, ¿cierto? ¿Podría darnos algún tipo de información? Muy bien, sí, hay que tomarlo en cuenta, como dice aquí Susana, hay que considerar algo más está pasando. Por eso, chicos, vuelvo a repetir, compañeros, es importantísimo el tema de desarrollo, observación constante, ver qué ya está logrando, qué no está logrando para su edad, para poder determinar si son signos del alarma o no y poder intervenir a temprana edad. Cualquier dificultad que se pueda presentar, no esperemos, siempre digo, ya sean papás, mamás, aquí también si en la sala tenemos papás y mamás, es importante intervenir antes. Si ya vemos que, por ejemplo, a los 3 años mi pequeño no está mencionando palabras, y decimos, no, falta todavía desarrollar. Muchos vienen a consulta y te dicen eso. No, a mí me dijeron que todavía falta, 4 años, 5 años, voy a esperar. Dejamos pasar tanto tiempo y en realidad el problema se hace algo muchísimo más grande. Entonces, desde tempranas edades poder intervenir nos ayuda muchísimo. Al igual de aquellos pequeñitos que ya sabemos, por ejemplo, que han nacido con dificultades, pudiera generar algún tipo de secuela, algún tipo de problema a nivel de su neurodesarrollo. Entonces es importantísimo poder intervenir desde temprana edad, desde muy pequeñitos, con diferentes actividades, ya sea a nivel de estimulación, para que este pequeño pues pueda tener una mejor calidad de vida también, ¿no? Y así hay muchísimos casos que si desde temprana edad nosotros podemos intervenirlo, elaborar su programa para cada niño, hay muchísima mejoría, muchísimo avance a nivel de sus procesos mentales. Ok. ¿Qué dice? Muy bien, Edgar, pero es bueno hacer, si se puede decir, a un ambiente y invitar a amiguitos, amiguitas para que se den. Claro, claro, muy bien, sí. Es importante, es muy importante. Justamente ahí viene pues lo que es la intervención. Muy bien. A ver, vamos a seguir entonces. Avancemos, avancemos. Aquí decimos, estos nuevos enfoques teóricos unidos con los avances, las técnicas de la neuroimagen, que nos ayudan muchísimo cuando vienen a consulta, por ejemplo, y te dicen, mi hijo ha tenido una caída, como por ahí nos mencionaba Edgar, ha tenido una caída a los 6 meses, a los 8 meses, y ahora que tiene 3 años está teniendo dificultades para poder comunicarse, no está hablando, me preocupa mucho, viene la mamá que menciona esto. Bueno, el edema de intervención a nivel de lo que es neuro siempre se tiene que derivar, yo creo que como otras carreras también, la derivación oportuna, ya sea el neuropediatra, tenemos que derivar al psiquiatra infantil, y a otros profesionales que también nos puedan apoyar en el tema de ver qué más está pasando y descartar siempre lo que son los problemas orgánicos. Puede tener secuela de algo, un tumor, etcétera, etcétera. Entonces siempre es importante el apoyo por parte de algunas de las especialidades también, trabajar en equipo para tener un buen diagnóstico y hacer una buena intervención con este pequeño. ¿Ok? Entonces aquí hablamos de este término que son la neuroimagen. Indican que el desarrollo cognitivo no es una simple progresión lineal, sino va a ser algo muchísimo más complejo según la edad de cada pequeñito, desde la primera infancia. Las disfunciones cognitivas debidas al daño cerebral en la infancia deben medirse en contra de lo esperado según la edad cronológica, que hablamos justamente del tema de desarrollo. Por ello, el neuropsicólogo infantil no solo debe manejar un conocimiento del desarrollo evolutivo típico, sino también emplear procedimientos de evaluación que incluyan datos normativos con rangos de edad
teniendo en cuenta diferencias individuales, sin poder aplicar en niños test clásicamente aquellos que se aplican también en la edad adulta. Es decir, yo no puedo aplicar un test que es para un adulto, que contiene otros baremos, y aplicar un test, el mismo test a un niño. Hay edades, el nivel de neuro, pues tenemos muchísimas pruebas. Por ejemplo, a edades más tempranas se puede aplicar un Cumanín, a partir de los 6, 7 años ya podemos estar aplicando lo que es un Cumanés. Hablamos de otros test como el Neuropsy. Entonces, estos tests están ahí especificados el rango de edad para el tema de aplicación, porque como les estaba explicando al inicio, el cerebro del niño está en pleno desarrollo y por meses, por días, va a variar bastante a nivel de su madurez cognitiva. ¿Ok? Muy bien, a ver, avanzamos. Hablando sobre lo que es el tema de la neuropsicología, ¿ustedes qué opinan? A ver, compañeros, ¿la parte emocional en este caso será importante o no? ¿Y por qué? ¿Por qué la parte emocional sería importante? ¿Por qué no también sería importante si estamos hablando de procesos mentales? ¿Qué dicen ahí Marcela, Edgar? Vamos a ver otros nombres por ahí. Y el chat también. A ver, Susana. ¿Quiénes más están? Kelly. Natalie. A ver. Muy bien. Edgar, sí es importante porque ayuda a poder conocer más a la persona en su desarrollo, menciona. Excelente. Ajá, muy bien, ahí está, Kelly. La emoción hace que nos conectemos mejor con nuestro hipotálamo. Sí es importante. Ok, les comento un caso. Justo el día de hoy vino este paciente, tiene 15 años. Vamos a ponerle Juanito. Juanito tiene 15 años, ya va en su cuarta, quinta sesión aproximadamente. Él viene a consulta, te menciona que está acudiendo al psiquiatra junto con su mamá, vino con su mamá, con su papá la primera sesión, y te menciona que está acudiendo al psiquiatra, está medicado por un episodio depresivo moderado. Dentro de la anamnesis, en la primera entrevista, empezamos a conversar y preguntamos toda la etapa de la niñez como corresponde, ¿no? Y nos menciona la mamá que desde temprana edad, el pequeño siempre se perdía, siempre se perdía. Dejaba sus cosas olvidadas en el jardín, tenía dificultades con sus compañeritos, siempre interrumpía en la hora de clases, su rendimiento era normal, promedio, pero tenía conductas muy diferentes a de otros pequeños, decía la mamá, señalaba eso. Ahora que tiene 15 años, el pequeño ya adolescente, tiene muchas dificultades porque en el colegio suele tener quejas de los profesores porque cuando le hablan no presta atención o dice, disculpe, no te escuché. Incluso cuando estábamos en consulta decía lo mismo. ¿Y cómo te sientes? Y le preguntabas de un tema, ¿y qué has hecho? Y cuéntame tu colegio. Y me miraba y me decía, disculpa, no te entendí, ¿me podría volver a repetir? Se le hizo el descarte, se le hizo la evaluación, se derivó también a los especialistas con el apoyo del neuropediatra, otra opinión de psiquiatría infantil, y bueno, la sospecha diagnóstica. ¿Qué creen que fue, chicos? A ver. Kelly, ¿qué cree que fue? Exacto, Beatriz. Muy bien. Pero este pequeño, ¿se imaginan todo lo que ha vivido en la medicación que ha estado recibiendo? Ha estado recibiendo por mucho tiempo medicación por depresión, cuando este pequeño en realidad pues tenía dificultades a nivel de su atención, tenía un déficit de atención a nivel atencional. Había hecho tanto
se sentía tan excluido de su colegio, de sus profesores, se sentía tan, él decía, no, me siento tan mal porque no soy igual a los demás y no entiendo por qué, no sé qué es lo que me pasa, yo quiero pero no puedo. Mi mamá me manda a hacer algo y después se me olvidó lo que tenía que hacer. Y eso fue desde tempranas edades, la mamá nos menciona eso, por eso es importante el tema de la anamnesis, tener en cuenta cómo ha sido su desarrollo desde temprana edad, preguntar a mamá, papá o a quienes vive también, cómo ha sido su desarrollo con los compañeros, cómo ha sido su rendimiento académico, ya sea en la casa, en el colegio o otros espacios. Actualmente este pequeño pues ya tiene su diagnóstico, está a la fecha también medicado porque sí ha llegado a afectar bastante, ha llegado a afectar a nivel de atención, se está haciendo lo que es la rehabilitación, se ha hecho su programa y se está haciendo toda su intervención adecuada. Hoy día lo volví a ver, como les digo, y me sentí bien, me sentí contenta porque ya ha empezado a mostrar mejorías, la mamá también me indicó que ya está muchísimo mejor, que en clases también ya está prestando atención. Y algo muy importante antes que se me vaya esto es que cuando nosotros hacemos una intervención, en la orientación o en el informe que nosotros realizamos, tiene que estar especificado a nivel del paciente, a nivel de los padres o cuidadores y a nivel también de lo que es la parte del colegio, la parte educativa, porque nosotros estamos trabajando con pequeños, pues que están en el colegio, en la escuela, ¿cierto? Entonces, a veces los docentes también por desconocimiento de estos casos o no llevarles este diagnóstico, no darles a conocer qué es lo que tienen estos niños, estos adolescentes, lamentablemente pues ahí viene el tema de lo que son algunos problemas ya más emocionales, ¿no? Estamos hablando sobre la depresión, la ansiedad también. Entonces hay que considerar, por favor, mucho este detalle, las orientaciones que tenemos que dar, incluso a consulta, no solamente se trabaja con el papá o con la mamá, muchos de los pequeños suelen vivir o estar mucho tiempo incluso con los cuidadores. En lo que son las sesiones que yo realizo, pues sí hago intervenir a las cuidadoras, a los cuidadores que están ahí permanente, los que pasan más tiempo con los niños, para que ellos también los puedan apoyar en el tema de su rehabilitación. ¿Ok? Muy bien, entonces quería compartirles justamente este caso y vamos a continuar. Como mencionaron, es muy importante la parte emocional, ya sea antes o después, hay que evaluarlo. Por ahí una de las compañeras mencionaba que es importantísimo para el tema de la recuperación o también la secuela que te vaya a dejar. Además, al trabajar con niños se debe tener siempre en cuenta el área socioemocional. Varios estudios han demostrado que el desarrollo de las competencias sociales depende de la interacción de factores biológicos individuales y factores ambientales. Desde la neuropsicología infantil se ha hecho la necesidad de tener en cuenta áreas psicosociales en la intervención, tanto en el área emocional como en lo social, suelen verse afectadas a consecuencia de los trastornos neuropsicológicos, como les había mencionado, muchos por desconocimiento o muchos ya diagnosticados que no pueden encajar a nivel de sus relaciones interpersonales, suelen causar después ansiedad, depresión, y hay que considerar muchísimo este tema. Siempre tienen que estar con acompañamiento psicológico, bien por las condiciones médicas que esto impliquen, o bien por las influencias directas de la disfunción cerebral en el comportamiento. Además, también es sabido que los problemas psiquiátricos como la ansiedad, la depresión o algunos trastornos de conducta suelen ser más frecuentes en aquella población con daño cerebral, como la epilepsia, y es cierto, aquellos pacientes, por ejemplo, que vienen ya diagnosticados con lo que es epilepsia, les hace su entrevista y suelen sufrir ciertamente de algunos problemas ya más psiquiátricos. Asimismo, las dificultades del aprendizaje que a menudo presenta esta población infantil también implican más problemáticas psicológicas y a nivel psiquiátrico. Cuando nosotros tenemos un daño o una lesión en el sistema nervioso, obviamente a nivel del daño cerebral va a constituir una contusión, por ejemplo, a nivel del deterioro neurológico, qué cosa nos va a presentar un déficit de memoria, por ejemplo,
Y a nivel de perturbación psicosocial, ¿qué problemas puede presentar? Un menos contacto social, ¿no? Esto es lo que suele presentarse. Las derivaciones a neuropsicología infantil, bueno, en muchos lugares todavía sigue siendo como que no tan conocido. La mayoría de los niños vienen, o los papás pues vienen a consulta más al médico, y los que suelen derivarte, pues los casos son los neuropediatras o los psiquiatras infantiles, pero muy pocos todavía en ciertos lugares no se conoce tanto sobre lo que es la neuropsicología. Entonces estamos aquí presentes, espero que podamos hacer la difusión también, porque los que somos psicólogos es un área muy interesante, es un área muy bonita, ver cómo está funcionando el cerebro, ver cómo funcionan las habilidades cognitivas, cómo perjudica esto en una conducta de un niño, qué podemos hacer para poder medir este tipo de conductas, este tipo de habilidades cognitivas. Ayuda muchísimo en la intervención, es como que nos da una visión muchísimo más amplia y podemos hacer una bonita intervención con los pequeñitos y darles una buena calidad de vida. Muy bien, a ver. ¿Qué pilares presentamos entonces? Vamos a evaluar, hacemos intervenciones, prevención e investigación. Cuando nosotros hablamos sobre lo que son las disfunciones cerebrales, incluyen las dificultades a nivel de neuropsicología, por ejemplo, problemas de aprendizaje, trastornos de lenguaje, memoria, problemas de atención, entre otros. Y las lesiones cerebrales suelen estar producidas por traumatismos cráneoencefálicos. A nivel de las patologías pediátricas hablamos, por ejemplo, sobre la epilepsia, que son casos bastante frecuentes, ¿no?, que se te presentan justamente a consulta. Los niños con déficit cognitivos suelen presentar dificultades asociadas en otras áreas y pueden manifestar, por ejemplo, ansiedad, baja autoestima, un rendimiento social deteriorado, problemas a nivel escolar. Por tanto, la intervención en neuropsicología infantil, además de trabajar las distintas funciones cognitivas afectadas, el profesional tendrá que incluir la intervención socioemocional, como les había indicado, y evaluar la necesidad de poner en marcha el trabajo con el equipo multidisciplinario, tanto con los padres, con el profesorado, también con los cuidadores. Es importante incluir a los docentes aquí, a los tutores, porque ellos van a ser de gran ayuda. Como les había explicado dentro de los informes de neuropsicología, ahí se ponen esos ítems, ¿no?, para padres, para el niño y también para el área educativa, para poder darle las orientaciones correspondientes, ya que el niño pues es un ser social y va a integrarse en todas las áreas y poder apoyarlo por ahí. Además, es importantísimo tener en cuenta, después de tener el perfil cognitivo, también considerar la influencia de otros factores, como la cultura. Y aquí hay un dato muy importante, por ejemplo, cuando los pacientes te llegan a consulta y son de una zona rural, va a ser muy diferente a un niño de otro espacio que está muchísimo más estimulado. Incluso las pruebas que tenemos que aplicar en muchas ocasiones se tienen que adaptar de acuerdo a la realidad. Por ahí, Pedrito, pues que vive en la ciudad, conoce sobre el tren, sobre los aviones, pero viene Juanito y que es de una zona que nunca ha visto un tren, que nunca ha visto un avión, y tenemos una prueba o algún ejercicio relacionado a ello, nosotros tenemos que empezar a adaptar ciertos factores también, ciertos criterios dentro de lo que son los test. Por favor, hay que considerarlo porque a veces se ha hecho evaluaciones donde que sale bajo, pero cuando le preguntas a la mamá, porque he tenido un caso así, me trajeron a unas niñas de un albergue para evaluación. Las niñas eran de una zona pero donde que no hay televisión, es de una zona muy alejada de la ciudad. Y cuando se le hizo la evaluación, pues las personas que le habían hecho la evaluación habían hecho la prueba y lamentablemente pues dentro de los parámetros incluso le habían puesto un error como retraso mental. Y cuando se le ha hecho la prueba, la pequeña ya había estado, ¿cuántos meses? 6 meses en el albergue dentro de la ciudad, más 1 año dentro del albergue, se le volvió a evaluar, recién fue mi intervención ahí,
porque anteriormente había pasado otra intervención, sale pues con puntajes normales. Entonces hay que considerar muchísimo el tema de la cultura, eran usuarias quechohablantes incluso, y es importantísimo considerar ello, ¿ok? Entonces, ¿qué hace un neuropsicólogo infantil? Su principal objetivo va a ser identificar las áreas del cerebro que han sido afectadas y diseñar algunas estrategias de intervención que permitan mejorar el funcionamiento cerebral, por tanto, el rendimiento cognitivo y la conducta del niño. Es importante reunirnos con los cuidadores, con los padres de familia y todos aquellos que van a intervenir en el niño, como el colegio también, que es uno de dentro del informe siempre ponemos las recomendaciones para ellos, porque también ellos están bien inmersos con los niños. El neuropsicólogo infantil va a ser un especialista en evaluación y tratamiento de niños y adolescentes con alteraciones cognitivas de la conducta o académicas relacionadas con problemas congénitos o aquellas lesiones cerebrales. Existen varios contextos en los cuales el neuropsicólogo puede trabajar, ya sea a nivel escolar, clínico también, y entre otros ambientes donde el neurólogo infantil se puede desenvolverse, ¿no? Con el apoyo del psiquiatra infantil, con el apoyo del neuropediatra, para poder dar una mejor calidad de vida a estos pequeñitos, elaborando programas de rehabilitación en estos niños. La salud mental de los niños es fundamental para su bienestar emocional y su desarrollo integral. Es una herramienta importante en la neuropsicología infantil para poder tratar estos trastornos que van a repercutir negativamente en la calidad de vida de estos niños. ¿Qué problemas podemos evaluar entonces o qué cosas estamos tratando constantemente? Los trastornos del espectro autista, específico del aprendizaje, trastornos de comunicación, del comportamiento y del desarrollo motor. Estos son algunos trastornos del neurodesarrollo que podemos tratar, ¿ok? Entonces les quería mostrar un pequeño videíto y después hablar un poquito más sobre lo que era la anamnesis. Quería mostrarle algunos modelos que ustedes también pueden tenerlo. A ver, vamos a... Muy bien, a ver los chat. ¿Dónde estamos? A ver, tal vez muchos lo han visto. A ver, les quería mostrar para aquellos que no lo han visto todavía. Vamos a ver el caso de Pablito.
Muy bien, a ver. Vamos por aquí. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, este es un video muy interesante, como les había mostrado.
Se tendría que hacer una evaluación para diagnosticar, como por ahí estoy viendo los comentarios, si tienen TDAH o no. Suele pasar constantemente en aquellos pequeños, son rechazados, hay problemas a nivel de su planificación, a nivel de sus funciones cognitivas, funciones ejecutivas. A ver, vamos a ver dónde estamos, por aquí. Voy a mostrarles un poquito sobre lo que es la anamnesis, ¿ok? Tengo un modelo por aquí. Esta es una anamnesis neuropsicológica, son los datos que se consignan. Aquí nos vamos con lo que es el motivo de consulta. Es importante, aquí se debe anotar para qué viene el niño, niña, adolescente. De preferencia hay que escribirlo, transcribirlo literalmente y siempre en comillas, que es lo que nos hace referencia el papá, mamá o el acompañante. Después tenemos lo que es el problema actual. Una vez conocido el motivo de consulta, es importante explorar lo que son los síntomas y los signos expresados por el niño, niña, adolescente. Decir en qué consiste, considerar en qué consiste. Aquí es importante considerar también el tiempo, la frecuencia, la prevalencia, desde cuándo aparecieron estos indicadores, cómo se le está presentando, en qué áreas, solo en la casa, solo en el colegio, solamente con los amigos, en qué espacios se está presentando esta dificultad. Hay que considerarlo, por favor, porque a veces hay problemas netamente que pertenecen al colegio a nivel conductual y no sería un problema de déficit de atención con hiperactividad. Entonces hay que enmarcarlo bien aquí. El tiempo, el lugar donde se está presentando la conducta. Si esta conducta, ejemplo, no presta atención, solo se presentaría en el colegio, pero en la casa sí realiza actividades, en la academia sí sigue instrucciones, con los amigos en el espacio de juegos también sigue indicaciones, siempre está centrado en sus actividades, atento a sus actividades, estaríamos hablando con un tema o un problema netamente en el colegio a nivel conductual. ¿Cómo le afecta esto al niño, niña o adolescente, a la familia? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Qué han hecho para poder intervenir en esta área? ¿Ya han ido al psicólogo antes? ¿Han pasado por evaluaciones? Vamos a evaluar aquí la escala, evaluar la gravedad de los problemas, cómo está afectando, es muy grave, moderadamente, severo, levemente. Subraye las siguientes palabras que es aplicable en este caso, por ejemplo, si hay dolores de cabeza, idea de suicidio, dificultad para concentración, problemas digestivos, depresión, no puede entablar amistades, no puede conservar un trabajo, problemas de memoria, sentimientos de inferioridad, mareos, palpitaciones, fatigas, tensión, nervios, evitó salir de casa, problemas, consumo de drogas, problemas financieros, etc. Señale brevemente a quién ha consultado antes su problema actual, a qué cree que deba este problema que lo aqueja, cómo cree que lo podía enfrentar. Y aquí vamos con lo que es la etapa de la infancia y de la niñez, desde el prenatal. El paciente llega a consulta y preguntas a la mamá o al papá, acompañante, tutor, cómo ha sido el proceso del embarazo, que es muy importante, el tema de su nutrición, ha habido problemas emocionales, no ha habido, alguna enfermedad en la madre, a nivel perinatal, cómo ha sido el nacimiento, hubo asfixia en el bebé, nació bien, lloró al momento del nacimiento, porque todo ello va a dejar algunas secuelas también. Y en la etapa postnatal, los primeros 4 a 5 años que son importantísimos dentro de su desarrollo.
cómo ha sido su control a nivel de su desarrollo y crecimiento, ha desarrollado normalmente. Aquí los papás, mamás suelen decir de sí desde temprana edad, desde cuando le llevaba su control me decían de que no me prestaba atención, o me decían que no ha gateado, no hacía balbuceos. Ya hay que tomarlo como señales de alarma, porque estas etapas, como lo había indicado al inicio, es importante. Estas preguntas para ver su desarrollo psicobiológico, qué clase de niño era cuando era más pequeñito, era introvertido, tímido, impulsivo, agresivo, rebelde, siempre ha sido así, ha cambiado de conducta hace cuánto tiempo. No se le da alternativas a él o a ella, tiene que responder. Si no comprende, o se le puede decir, ¿cómo describiría usted el comportamiento de su niño? Y esto es importante, la información que te da mamá, información que te da papá, información que te da el cuidador. ¿Cómo describes a tu niño? ¿Cómo es él? Se trata de ver qué tipo de relación tenía con el mundo, tenía una relación abierta, no. Aquí vamos con la primera etapa del embarazo, edad de los padres cuando nació, cómo fue su embarazo, como les había explicado, fue a término, no, fue prematuro, vienen a consulta, o se hace intervenciones también de intervención temprana, cómo fue el parto, natural, fue por cesárea, lugar del parto. Tuvo problemas de respiración al nacer, nació moradito, le faltó el aire, hubo ictericia, el peso, el tamaño, etc. En ocasiones las mamás cuando vienen a consulta incluso ya vienen con su tarjeta y es importante también considerarlo, pedirle cómo ha ido desarrollando su bebé. Muchas mamás traen la tarjeta de desarrollo y crecimiento, ¿no? Y si lo pueden pedir también en consulta, sí sería interesante. Cómo fue la alimentación durante su lactancia materna, fue exclusiva, no fue exclusiva lactancia materna, utilizó alguna leche artificial, etcétera, etcétera. Ha habido dificultades de alimentación. ¿Quién ha estado a cargo de este niño? ¿Estaba a cargo la mamá o fue por cuidadores o lo llevaban al nido, a la guardería? Es importante ver, porque como les había explicado, pues muchos a veces llegan a consulta y suelen decirte, no, desde que mi bebé nació, siempre he estado bajo el cuidado de su nana, y bueno, pues la nana le hace comer, le hace dormir, cubre algunas necesidades básicas, pero no hay mayor relación ahí, ¿no? No los estimulan, no les apoyan en su desarrollo a nivel de sus funciones cognitivas, también habilidades mentales. ¿Cuál ha sido la actitud del padre y de la madre? ¿A qué edad ha hablado? ¿A qué edad ha caminado? ¿Se enfermaba o no se enfermaba desde muy pequeñito? Desarrollo de síntomas en la niñez a nivel neuróticos. ¿Hasta qué edad orinó en la cama para determinar si hubo eneuresis nocturna? ¿Sufrió de pesadillas? Hubo sobresaltos, tenía temor a la oscuridad, se comía las uñas, etcétera, etcétera. Hablamos un poquito del área sexual también. Ha habido, por ejemplo, temas de tartamudez, temores en general, rabietas. ¿Cuáles son sus juegos preferidos? Esto es importantísimo también actualmente en tema de los pequeños. Cuando el paciente llega a consulta, pues los niños están viendo ahora, por el tema de la moda de las redes sociales, ven películas de contenido de terror, juegos en redes de muy tempranas edades, cómo estos videojuegos en realidad en exceso puede causarles daños a nivel de sus funciones o habilidades mentales. Entonces hay que considerarlo, por favor, bastante este tema. Cuánto tiempo están jugando, qué tipo de juegos están realizando, cuánto tiempo pasan en la computadora, si es propicio o no la edad también, para que ellos puedan estar agarrando una tablet o un celular. Bueno, hablar o especificar un poquito más de lo que es la etapa de la niñez. Después, en la educación y la escolaridad, ¿a qué edad fue al colegio?
con quién fue al colegio, cómo se relacionó, cómo fue su primer día de clases, si le gustaba ir al colegio o no, tratar de indagar a lo máximo todos estos datos, si tenía o no tenía un grupo de amigos, cómo eran este grupo de amigos, participaba dentro del grupo, estuvo cambiándose de colegio o no, o permaneció en un colegio permanente, su rendimiento académico, cómo fue bajo o alto, cómo fue su rendimiento académico, cómo era la relación con sus compañeros, con los profesores, qué le decían, esto es importante, qué decían los profesores también del niño, si prestaba atención o no prestaba atención. Como les había comentado el caso anterior de este pequeño de 15 años, te decía, ¿no? Desde el colegio, desde el inicial, siempre los profesores se quejaban y decían que era muy distraído, no prestaba atención, se estaba de un lado a otro, desde muy pequeño, siempre tenía problemas en el colegio, incluso muchos profesores, pues, me decían que lo lleve a un especialista, lo he llevado a los psicólogos, le he llevado a otros profesionales, pero en realidad no se le hizo una evaluación, y hay que prevenir, pues antes la intervención a nivel de neuro es muy importante. Los cursos preferidos de pequeño, qué cursos, por ejemplo, ¿no? Por aquí también es importantísimo saber a aquellos pequeños, imaginemos, estamos hablando de una discapacidad intelectual, a veces vienen a consulta y te dicen, no, con sospechas de discapacidad intelectual, pero hay cursos que sacan muy buenas notas, otros cursos no, y ahí hay que considerar, por ejemplo, en términos de discapacidad intelectual, pues tendría que tener dificultades a nivel casi de todas sus áreas, a nivel de su desarrollo hubiese habido retrasos, el tema de su conducta también verificar para poder hacer un buen descarte, una evaluación del coeficiente intelectual, cómo se ha ido desarrollando. O solamente estaríamos hablando de un problema de aprendizaje, ¿no? A veces suele confundirse bastante una discapacidad intelectual con problemas de aprendizaje, como la dislexia, discalculia. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Cómo ha sido la conducta dentro del colegio? ¿Qué dificultades de aprendizaje ha presentado? ¿Asistió a sus clases regularmente o no asistió? Muy bien. A nivel de sus relaciones interpersonales, cómo eran, les resultaba fácil establecer relaciones con los amigos, no, desde muy temprana edad siempre ha tenido dificultades, desde muy pequeñito siempre le ha gustado jugar solo, o suelen decirte, no, sí, mi hijo sí se relacionaba muy fácilmente con los demás, primero en el jardín, pero ya cuando entró a primaria y empezó a tener dificultades, justo lo cambiamos de colegio. Entonces hay que considerar estos datos también, si estamos hablando de un problema a nivel de neurodesarrollo o es un problema pues netamente del colegio conductual. A ver, ¿qué más? Vamos a realizar una evaluación. ¿Cómo ha sido la relación con los compañeros de clase? Bueno, hablamos un poquito también sobre lo que era la sexualidad, si hablamos de un adolescente o de un niño. Considerar la educación sexual es importantísimo, la historia sexual. Pasamos, bueno, ya hasta ahí sería los cambios que ha tenido a nivel de su residencia, si ha habido o no cambios por parte de los padres, los hábitos, intereses, qué actividades suele hacer el pequeñito. Esto es muy importante también, aquí me detengo porque dentro de lo que son las rehabilitaciones, las terapias, en realidad, considerar este punto. Porque hay niños que, por ejemplo, tienen dificultades de aprendizaje y cuando vienen a consulta ya para sus intervenciones, a veces el hecho de utilizar un cuaderno, un lapicero, poder apoyarlos en esa área les dificulta bastante. Entonces hay que ver cuáles son, por ejemplo, sus hábitos, sus intereses, sus pasatiempos y tratar de hacer terapias en base a ello, también utilizando otro tipo de recursos. Por eso les decía al inicio que es importantísimo nosotros actuar también como niños, ver cuáles son los gustos, las preferencias para poder hacer una buena intervención. Ciertamente hay dificultades, por ejemplo, con un niño con déficit de atención va a haber dificultades, pero siempre hay actividades de su interés, entonces
tomar estas ventajas, estas habilidades que el pequeño tiene para poder hacer una intervención. En sesión nos funciona mucho el hecho de crear cosas, el hecho de adaptar. Si yo ya tengo un programa hecho, adaptar de acuerdo a las habilidades del pequeño me va a resultar muchísimo mejor, más fructífero para el tema de su rehabilitación. Entonces, los gustos, preferencias y hábitos del niño siempre debemos de saber en qué es bueno con la pelota, es bueno con esto, pero tiene muy bajas notas. Entonces, por ahí también podemos intervenir para el tema de su rehabilitación. Aquí sobre las enfermedades o accidentes que haya tenido, cómo ha sido el accidente. Sí, desde temprana, no sé, tenía 8 meses y sí se cayó muy fuerte, ha perdido conciencia, lo hemos llevado a emergencia, está hospitalizado, y el médico nos ha informado pues que teníamos que hacerle un seguimiento o reevaluaciones ahora que tiene 5 años, ahora que tiene 4 años. Entonces considerar el tema de los accidentes que un niño pueda presentar, cómo ha sido este accidente, qué tipo de accidentes ha sido, y siempre con el apoyo también de otros profesionales. Si en caso tenemos algún niño que ha presentado algún accidente, nosotros tenemos que derivarlo para el especialista correspondiente a fin que haya un descarte, ¿no? Si hablamos de un accidente a nivel de su cabecita, tenemos que derivarlo para hacer algunas pruebas a nivel de neuro, le hagan, por ejemplo, tomografía, resonancias, etcétera, etcétera, para poder apoyarnos también de estos estudios y podamos hacer un buen diagnóstico, ¿no? Porque muchos pequeños pueden presentar problemas algún problema a nivel de sus estudios, no está rindiendo, y cuando le hacen algún examen puede tener algún tipo de tumor a nivel cerebral, y hacer estos descartes nos favorece mucho, ¿no? A veces podemos trabajar sin hacer el descarte, pero estamos haciendo una mala intervención. Entonces, el apoyo con otros profesionales nos va a ayudar y va a favorecer bastante el hecho de una buena intervención en estos niños, ¿ok? Considerar la edad del accidente, la forma del accidente también, y si ha recibido alguna intervención a nivel quirúrgico, etcétera, etcétera. ¿En qué condiciones ocurrió estos accidentes? ¿Cómo lo ha afectado? ¿Cómo han reaccionado los padres? Y aquí tenemos lo que son los antecedentes médicos neurológicos. Explicar sobre la enfermedad neurológica, averiguar sobre si hay algún familiar también, si es que tuviese o ha sufrido de algún problema a nivel de neuro. Algo que les quería comentar era, por ejemplo, de este paciente que les hablaba al inicio de la exposición, era que cuando empecé a hacer la anamnesis, se me había olvidado este punto, el papá también tenía esta dificultad de atención, y él me decía: yo desde muy niñito sufría también con esto, que me olvidaba, pero mi papá me golpeaba, me pegaba, y bueno, yo traté de sobresalir como podía, ¿no? Siempre he tenido rendimiento bajo, siempre me he distraído hasta el día de hoy, que ya soy adulto. Suelo tener problemas hasta con mi esposa porque me olvido las cosas que a veces ella me manda, me encomienda, pero nunca le había tomado importancia hasta que vi a mi hijo, quien vino a consulta, hasta que vi a mi hijo, y bueno, me dice, pues no, que ahora tiene su diagnóstico. Entonces yo también he sido igual que él, incluso peor que él. Pero bueno, así he sobresalido, ¿no? Entonces los antecedentes médicos, neurológicos, hay que considerarlo también, sobre la familia, los antecedentes psiquiátricos de la familia, con quiénes vive, qué es lo que hace, cuáles son sus rutinas de papá, mamá, cuánto tiempo pasan con el niño, con la niña, cómo están apoyando ellos en el tema de si está presentando algún problema de atención, qué es lo que están haciendo, cómo refuerzan en casa también, porque dentro de lo que es la evaluación, dentro de lo que es la orientación hacia los padres, siempre se le dice las actividades que tienen que hacer también en casa para que puedan contribuir y favorecer el tema del desarrollo del niño. Entonces, cuando en mi caso, ¿no? Lo que yo hago siempre en sesión es trabajar con el pequeño y también incluir a los padres dentro de la sesión para que ellos puedan hacer la réplica dentro del hogar, me puedan apoyar por ahí, y se vean resultados mucho más favorables cuando hay intervención de los papás. Entonces, considerar esta parte en la anamnesis sobre la historia familiar,
con quiénes vive, cuánto tiempo pasan con su hijo, qué tipo de actividades están haciendo, cuál es su forma de poder corregir a su niño. Es importantísimo para poder hacer una buena intervención en pequeños que presentan problemas del neurodesarrollo. Ok, aquí están las preguntas, todas las preguntas que se realizan. A ver, vámonos por otra área. La dinámica familiar también, que es importantísima. Papá, mamá, cómo se están llevando, cómo es su relación de ellos, cuánto está repercutiendo esto con sus hijos, qué tipo de castigos suelen utilizar con sus pequeños, porque muchos de los niños que tienen problemas a nivel de neurodesarrollo, créanme, los papás por desconocimiento, porque en realidad esto es un tema que recién también se está investigando, bastante nuevo. Entonces, muchos papás desconocen justamente qué es un trastorno del neurodesarrollo, qué es un autismo, qué es un déficit de atención, qué es un problema de aprendizaje. Y lamentablemente a veces por desconocimiento pues suelen utilizar castigo físico u otro tipo de medidas que en realidad en vez de contribuir al niño lo que hace es hacerlo retroceder muchísimo más. Entonces por ello la orientación a los padres, vuelvo a recalcar, por favor, hay que considerarlo bastante, ¿no? Y brindar las orientaciones correspondientes, hacerle participar dentro de las actividades de los niños dentro de las terapias. A ver. Si el pequeño es hijo único, segundo, tercero de los hermanos. Y ahí tenemos, este es un modelo de anamnesis. Tengo otra también, si desean, no sé, con Evelyn coordinaré para el tema de facilitarles, si lo puedan tener. Este es un modelo. A ver, por ahí voy a pedir tal vez a alguien que... Voy a leer algunos mensajecitos. ¿Dónde estamos? A ver, chicos. No puedo... ¿Dónde estoy? A ver. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda a nivel de lo que es la anamnesis? ¿Me escuchan? ¿Dónde estoy? ¿Dudas, preguntas? Les escucho. Edgar, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Me escuchan, chicos? Si se observa, ¿me pueden decir para poner el otro modelo también de anamnesis? A ver, ¿me escuchan? Sí se puede escuchar, psicóloga allí, Jennifer. Gracias. Ya, a ver, otro modelo en todo caso, ¿ya? A ver. A ver, este es otro tipo de anamnesis. Igual los datos, motivo de consulta. Si ha tenido consultas anteriores o no, por favor hay que considerar porque a veces ya vienen con algunas terapias, algunas sesiones, o ya ha estado llevando terapias con el psicólogo, en rehabilitación, etcétera, etcétera. Los datos familiares, igual como se había considerado. La edad de los papás, a qué se dedican los papás también. Si ha habido algún problema a nivel familiar, antecedentes psiquiátricos,
cómo hacen el tema de las sanciones, el periodo perinatal, el periodo prenatal, la forma de concepción, si ha habido alguna enfermedad también adicional, la historia del desarrollo, aquí está más especificado el tema de su alimentación, el tema de su sueño, sus cuidados que han tenido, su desarrollo psicomotor, cómo ha sido si el tema de su fijación de su cabecita, se sentó sin ayuda o no, en qué mes ha gateado, a qué edad ha caminado, tuvo problemas o no para empezar a andar, ha habido retrasos a nivel del control motor grueso, del desarrollo motor grueso, su desarrollo del lenguaje, a qué edad empezó a mencionar las primeras palabras, eran claras o no, el control de esfínteres también, sus hábitos de independencia, ya se viste solo, a qué edad se ha vestido solo, desde cuándo está así, se baña solo, hace mandatos fuera del hogar, su desarrollo socioemocional, historia de la salud también, qué enfermedades ha sufrido el pequeño. Ahí tenemos todo para marcar. Y la historia a nivel educacional, qué dificultades ha presentado en el jardín, cómo ha ingresado, qué problemas tenía a nivel de su aprendizaje también, si ha sido a nivel de su escritura, números, ha repetido de año, no ha repetido de año, cómo se relacionaba con los demás. Bueno, aquí tenemos también algo referencial sobre lo que decían, si acudió con el psicólogo, a qué edad ha acudido, si ha acudido, qué decían las maestras, a qué edad, en qué grado, qué mencionaban las maestras en relación al aprendizaje, a su desarrollo también. Tener esta información nos ayuda muchísimo más a poder ampliar el conocimiento del pequeñito y hacer una buena intervención también con ellos. Observación de la conducta dentro del ambiente físico, observación de los padres o tutores, esto se ve frecuentemente cuando entran a consulta y estás preguntando algo al niño y el papá interrumpe y le empieza a presionar en consulta, ya, pero habla pues, te está preguntando, la forma de cómo se va relacionando con su hijo es importantísimo dentro de sesión y anotarlo también. Bueno, ya en la siguiente sesión ya vamos a ir hablando ya sobre lo que es el informe a nivel de neuropsicología, qué áreas tiene que contener también, qué pruebas se tiene que utilizar, que esto lo vamos a ver ya después, cómo se considera un informe neuropsicológico, las áreas que se tiene que evaluar. Ahí ya les voy a mostrar la siguiente sesión muchísimo más detallado, ¿ok? Ahí están las recomendaciones que les decía. Muy bien. A ver. En realidad existen muchas pruebas. Yo suelo utilizar más el Cumanín, el Cumanés, el ELO, Stroop. Esas son las pruebas que más suelo utilizar yo. A ver, chicos, ¿alguna duda, pregunta? Los escucho. ¿Algún caso tal vez que tengan también? Ahí está, vamos a pasar. Chicos, a ver, no puedo leer mucho el chat. Así es que me pueden decir así por la voz. 4. A ver, ¿hay dudas, preguntas? Edgar. Te escucho, Edgar, ¿sigues en línea? Para poder continuar. Chicos, preguntas, casos. Ya ninguna, ¿verdad? Vamos a avanzar entonces un poquito más. Si no tenemos preguntas, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el trastorno del neurodesarrollo, ¿ok? Vamos con esto. Ok.
Entonces, ¿qué van a ser los trastornos del neurodesarrollo? Suelen aparecer de manera precoz, generalmente antes de que el niño comience la escuela primaria y se caracterizan por un déficit en su evolución motora, cognitiva o del lenguaje que va a afectar a nivel personal, académica y social. Las causas de los trastornos del neurodesarrollo son distintas. Algunos tienen de origen congénito debido a algunas mutaciones genéticas, o también otros se deben a deficiencias nutricionales, infecciones de la madre durante el embarazo, o el consumo de ciertos medicamentos también, ¿no? Por eso les decía en la anamnesis hay que preguntar todos estos criterios. En otros casos la causa es perinatal, como las complicaciones en el parto, aunque también pueden deberse a factores postnatales como el traumatismo cráneoencefálico, producto de algún accidente que hayan tenido. Miren, aquí tenemos un cuadro muy interesante que saqué, que es el trastorno de inicio de la infancia y la adolescencia, según el DSM-4, así se les consideraba, y según el DSM-5, ya lo tenemos como trastornos del neurodesarrollo. Antes se le conocía como retraso mental, ahora tenemos, según nuestro manual, la discapacidad intelectual, los trastornos generalizados del desarrollo, los trastornos del espectro autista, los trastornos de déficit de atención y comportamiento perturbador, se conocía así en el DSM-4, ¿no? Ahora en el DSM-5, trastorno por déficit de la atención con hiperactividad. Según el DSM-4, trastorno de las habilidades motoras, trastornos de tics, ahora se englobó en trastornos motores. Trastornos del aprendizaje en el DSM-4, en el DSM-5 está como trastornos específicos del aprendizaje. ¿Ok? Vamos por acá. Entonces, ¿qué cambios presentamos respecto al DSM-4? Primero, la denominación de la discapacidad intelectual, como hemos visto, antes era retraso mental. El inicio del periodo de desarrollo antes inició de los 18 años. Las habilidades adaptativas se dividen en conceptuales, sociales y prácticas. El retraso requiere una especificación en función a la gravedad que se hace en función al nivel adaptativo y no en función al CI, argumentando que el nivel adaptativo es el que determina el nivel de apoyo requerido. Aparición del retraso global del desarrollo en menores de 5 años que no cumplen los hitos evolutivos, pero que no deben de ser evaluados por el diagnóstico, debe ser revisado. Discapacidad intelectual de gravedad no especificada cuando la inteligencia del sujeto no puede ser evaluada con el test convencional. Estos son los cambios que han sido respecto al DSM-4. Entonces vamos a hablar un poquito tal vez sobre lo que es el trastorno del desarrollo intelectual. Inicio durante el periodo de desarrollo incluye limitaciones del funcionamiento intelectual y del comportamiento adaptativo, comportamientos conceptuales, sociales y prácticos. Las deficiencias de las funciones intelectuales incluyen el razonamiento, o sea, aquí tenemos dificultades a nivel intelectual como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico, el aprendizaje a partir de experiencias. Tengo problemas a nivel de mi rendimiento, tengo bajas notas, no capto bien, me enseñan y no capto, me olvido rápido las cosas, y en la casa también me pasa lo mismo, me enseñan algo y ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Esas deficiencias deben de estar confirmadas mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas. Por ejemplo, la escala Wechsler podemos utilizar, ¿verdad? Según la edad. Las deficiencias del comportamiento adaptativo producen fracaso del cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas se limitan al funcionamiento de una o más actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social y la vida independiente en múltiples entornos totales, como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad. Se divide, por ejemplo, en leve, cada uno a nivel de dominio conceptual, social y práctico. Y aquí hablamos un poquito sobre lo que son los trastornos de la comunicación, según el DSM-4,
trastornos de la comunicación según el DSM-5, que incluye los trastornos del lenguaje, trastorno fonológico, trastorno de la fluidez y trastorno de la comunicación social y trastorno de la comunicación no especificado, ¿no? A ver, vamos a empezar por aquí. ¿Qué dice? Las dificultades persistentes en la adquisición y el uso del lenguaje en todas sus modalidades, como es hablado, escrito, el lenguaje de signos u otro. Deficiencias en la comprensión y en la producción incluyen un vocabulario reducido, conocimiento y uso de palabras, aquí está incluido, la estructura gramatical limitada, capacidad para situar las palabras y las terminaciones de las palabras juntas para formar frases basándose en reglas gramaticales o morfológicas. Deterioro del discurso, capacidad para usar un vocabulario y conectar frases para explicar o describir un tema o una serie de sucesos o tener una conversación. Las capacidades del lenguaje están desde un punto de vista cuantificable por debajo de lo esperado. Aquí se suelen utilizar los test. Limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, los logros académicos y el desempeño laboral de forma individual o en cualquier combinación. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del desarrollo. Las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial. Por ello, siempre hay que hacer un descarte. Si es que me dicen, por ejemplo, vienen a consulta y te dicen, mi pequeño está teniendo dificultades, no está hablando, no menciona palabras, y cuando lo llamas, tampoco está prestando atención, le hablas más fuerte y como que recién te escucha. ¿Qué descarte tendría que hacer ahí? Derivarlo al otorrino, ¿verdad? Tengo que derivarlo al otorrino para ver si hay algún problema auditivo a nivel de sus órganos o qué es lo que está pasando. Entonces siempre el descarte, ya sea incluso hasta con el odontopediatra, para ver el tema de los frenillos linguales, para ver el tema de la audición. Cuando es a nivel de lenguaje, por favor, hay que hacer los descartes correspondientes a nivel de sus órganos articulatorios también, ¿ok? Ok, vamos por acá. El trastorno fonológico. ¿Cuáles son aquellos criterios? A ver, dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere con la inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal de los mensajes. Dice, la alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz que interfiere con la participación social, los logros académicos o el desempeño laboral de forma individual o cualquier combinación. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo. Las dificultades no se pueden atribuir a afecciones congénitas, como parálisis cerebral, problemas en el paladar, hipoacusia, o traumatismos cerebrales también, ¿no? Entonces, para yo considerar un trastorno fonológico, tengo que considerar primero que no me presente dificultades a nivel de que tenga un paladar o parálisis cerebral. No lo puedo diagnosticar como trastorno fonológico porque ya tenemos problemas ya a nivel, por ejemplo, de sus órganos fonoarticulatorios, ¿no? Ok, vamos. En el trastorno de la fluidez del inicio en la infancia, alteraciones de la fluidez, realización temporal del habla, inadecuadas para la edad del individuo y las habilidades del lenguaje, persisten con el tiempo y se caracterizan por la aparición de uno más de los siguientes factores. Repetición de sonidos de las sílabas, prolongación de sonidos de consonantes y de vocales, palabras fragmentadas, pausas, por ejemplo, en el medio de una palabra, bloqueos, silencios, palabras producidas por un exceso de tensión física, repetición de palabras completas. Yo, por ejemplo, lo veo. La alteración causa ansiedad al hablar o limitaciones en la comunicación eficaz. La participación social, el rendimiento académico, laboral de forma individual o en cualquier combinación también. El inicio de los síntomas se produce en las primeras etapas de desarrollo. Y la alteración no se puede atribuir a un déficit motor o sensitivo del habla o un daño neurológico también, como un tumor, para poder considerarlo dentro de un trastorno de la fluidez en el inicio de la infancia. ¿Ok? Bueno, para la siguiente sesión vamos a continuar un poquito más sobre los trastornos del neurodesarrollo. Son varios que lo vamos a mencionar. Para la próxima sesión, me parece que es el día 20.
Y también lo que vamos a hablar en nuestra próxima sesión es sobre lo que son las funciones cognitivas. Ahí vamos a hablar sobre la atención, la memoria, el lenguaje, las praxias, las funciones ejecutivas también, ¿no? Cada uno con sus respectivos ejemplos. Vamos a ver algunos casos también. Voy a enseñarles algunos test. 2 test estoy pensando coger. Posiblemente sea el Cumanín que tengo en mente para poder enseñarles que es muy bonito, muy interesante. Y alguna prueba también de lenguaje muy amplia, que lo tengo por aquí. Tal vez me alcance tiempo todavía, Evelyn, para poder hacerles ver algún test, un test más, algún material más. Considero que sí, psicóloga Jennifer. A ver, aquí entonces. Creo que por ahí algún compañero estaba preguntando sobre lo que era el lenguaje. A ver, vamos a ver algo sobre el lenguaje por aquí. Igual la siguiente sesión que vamos a tener, vamos a explicarlo a grandes detalles todas estas áreas, ¿ya? Y también la prueba que les voy a dar a conocer y un modelo de informe. ¿Dónde estamos? Ay, no, no es esta. Ah, este es, vamos. Mira, esta es una prueba muy bonita. Prueba para la evaluación del lenguaje oral, yo suelo utilizarla también bastante, y se llama ELO. Aquí tenemos un manual. A ver, la pueden buscar también si desean. Esta prueba me da a conocer, quiero decirles por aquí, a nivel de discriminación auditiva, fonológica. Aquí está, la ficha técnica, vamos. Entonces, el nombre de la prueba es evaluación del lenguaje oral, la forma de administración es individual, un aproximado de 20 minutos para poder aplicarla. Se aplica en las edades de 4 a 8 años, evalúa aspectos muy relevantes del lenguaje oral durante el desarrollo. Por ejemplo, ¿qué áreas me evalúa? Discriminación auditiva, aspectos fonológicos, sintácticos y semánticos. ¿Ok? Tiene sus materiales esta prueba, son algunas fichas, es fácil de aplicar también. Tengo un modelo que en la siguiente sesión, como les vuelvo a repetir, les voy a mostrar a grandes detalles cómo ha sido la forma de aplicación, las áreas que te esté evaluando, que las he mencionado, para poder ponerlas en práctica y las puedan utilizar también. Esta prueba es muy bonita, a mí me gusta, muy interesante para el tema de lo que es lenguaje. Y lo puedo utilizar aquí, cada uno con sus respectivas áreas. ¿Ok? Entonces la siguiente la voy a mostrar, la vamos a poner tal vez en videito para que la puedan ver también. Y un poquito sobre el Cumanín y las funciones cognitivas y ejecutivas ahí. Vamos. A ver, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto a la anamnesis, respecto a las pruebas? Que a grandes rasgos la siguiente sesión ya la vamos a tocar muchísimo más detallado. Hoy día solo se ha tratado el tema sobre la neuropsicología a nivel general. ¿Preguntas, chicos? A ver. Miss, ¿y el Melgar también lo recomendaría? El test de Mergar, sí, también lo he utilizado en algún momento, pero es algo bastante referencial porque eso te evalúa lo que son fonemas, ¿cierto? Cómo es su desarrollo del niño y cómo está articulando a nivel de fonemas, sobre todo. Sí lo utilizo también, pero créeme que esta prueba que te estoy mencionando es muchísimo más amplia. Yo suelo utilizar el Mergal y también lo que es el ELO. A ver. Un ratito dejo de compartir. ¿Alguna duda más, chicos? ¿Alguna pregunta?
Los escucho. A ver. Dudas, preguntas, casos que hayan tenido. Hola. Vamos a ver mensajes. Edgar, Marta. En el chat, Solo habla con- están escribiendo. No les escucho bien, a ver, por favor. Si desea, le puedo leer, psicóloga Yumei, en el chat están escribiendo Por algunos. favor. Ok, listo. Mayra Velázquez de la Cruz menciona para la escala de inteligencias se puede utilizar el Stanford. ¿Usted cómo lo recomienda? La escala Whistler es la más completa para mí. Entonces, el Stanford Whistler de alguna manera sí nos ayuda, pero la escala Whistler, utilizar las siglas edades, nos da una información muchísimo más amplia. ¿Se me escuchó bien? Se escuchó un poco entrecortado, psicóloga Yumei. A ver, dame un minuto. Déjame arreglar esto, algo creo que lo he movido un ratito. A ver. Ya, ahora sí creo, a ver. Compártame, por favor, el modelo de anamnesis, me dice por aquí David. Sí. A ver, Evelyn, te voy a pasar los materiales, ¿verdad? Para que lo puedas Sí, compartir. psicóloga Yumei, correcto. Ok, yo lo comparto los modelos de anamnesis. Sí, no se preocupen, María Palomino, gracias, yo lo voy a compartir. Chicos, sí, gracias, Edgar. En realidad, miren, el tema de neuro es bastante amplio. Es muy bonito, muy interesante hacer las evaluaciones, ver qué función cognitiva está bajo, qué función cognitiva está alto, cómo va yendo este pequeño que tiene TDAH, que tiene autismo, que tiene discapacidad intelectual. Ver la prueba en sí es muy bonita, muy interesante, poder hacer en base a ello lo que son los programas de rehabilitación neuropsicológica es excelente para poder hacer una buena intervención, ¿no? Ver cómo el cerebro, qué funciones cognitivas están funcionando de manera adecuada y qué cosas es lo que tenemos que reforzar, porque cuando nosotros hacemos la evaluación a nivel de neuro, sacamos la evaluación neuropsicológica, pues ahí nos da puntajes altos, puntajes bajos, y esos puntajes bajos que yo tengo que trabajarlos con diferentes actividades. Si me sale atención baja, actividades de atención, diferentes ejercicios, viendo lo que les dije al inicio, qué habilidades, qué destrezas, qué gustos tiene este niño para poder hacer en base a ello, a adaptar mi programa. Adapto mi programa de rehabilitación porque existen múltiples ejercicios para los pequeños y ahí hay que ser muy creativos también para poder apoyar a estos niños, ¿no? Con apoyo de los padres, como les había dicho, con el apoyo también de los docentes en este caso. Gracias, Edgar. Sí, también voy a compartir la anamnesis, no te preocupes. Ok, sí, ahí está. Estoy leyendo todos los chats, ahora sí. Sí, a ver, Edgar también me habló sobre el test de Melgar. Igual, sí, en ocasiones sí lo aplico, pero la prueba que les mencioné, el ELO, yo la utilizo más. Depende muchísimo ya de cada profesional cómo lo quiera utilizar. Bueno, lo utilizo Melgar para ver el tema de lo que son los fonemas, cómo está pronunciando los fonemas el pequeñito, veo el tema de lo que son las edades, si está acorde o no está acorde. Me da una evaluación para mí, mucho más ligera, pero el tema del ELO sí me habla sobre discriminación auditiva, me habla sobre los sintaxis,
Entonces, como que tiene un poquito más de áreas. La Stanford, sí, la escala para evaluación de inteligencia, como le vuelvo a repetir, pues yo utilizo la escala Wechsler, el WIPSI, ¿no? Para los más pequeñitos. ¿Ok? Muy bien, creo que se he contestado todas las preguntas que tenían por ahí. Creo que es todas las preguntas que he podido contestar. Chicos, de verdad, les agradezco un montón. Gracias por este espacio. Yo estoy viéndome con ustedes hasta el día 20. Ahí sí vamos a hablar sobre lo que son las funciones cognitivas, cada uno con sus ejemplos, para poder explicar un poquito más a grande detalle qué es la atención, qué es la memoria, qué tipo de memorias hay, en qué se divide, qué son las funciones ejecutivas, las praxias, las nocias. Entonces vamos a hablar un poquito más de todos estos temas. Voy a mostrarles ese día, por ejemplo, un modelo de historia, perdón, un modelo de informe neuropsicológico. Vamos a ver alguna prueba más, tal vez ahí, como les estaba mencionando, lo que es el Cumanín, a ver si lo pueden estar revisando, es muy bonita la prueba para poder tenerla en cuenta. También es algo práctico para poder aplicarlo. El ELO también lo vamos a ver a grandes detalles. Tengo ahí un modelos de informe de ELO, para que lo puedan tener ahí también como material que les pueda servir. Yo estoy muy agradecida con cada uno de ustedes, los que trabajan ya con niños, o los que son papás acá. Yo les pido bastante sensibilidad con este trabajo, bastante paciencia, bastante creatividad, porque cada niño es un mundo. Si bien es cierto, existen muchísimas pruebas, existen muchísimos modelos de trabajo, pero en realidad todo lo vamos a ir adaptando al perfil de nuestros pequeños, todos vamos a ir adaptando. Por eso les decía, la creatividad en ese momento es importantísimo para poder adaptar. Tal vez en mi programa, me ha pasado muchas veces, en mi programa voy a trabajar con este material, esto, voy a trabajar esta atención, voy a trabajar esta memoria, pero a la hora de la hora el pequeño no vino con esa predisposición, no era el material que tal vez le agradaba a él, y lo tenemos que adaptar. El mismo objetivo, pero lo vamos adaptando a nuestros pequeños. Los que somos profesionales del área de psicología, por favor, también considerar siempre el hecho de trabajar con los papás, trabajar con los docentes, informar, que sea un trabajo muy integral. Así como para hacer el diagnóstico lo vamos a derivar a un neuropediatra, a un psiquiatra infantil, a un otorrino, etcétera, etcétera. Entonces también considerar que a nivel de las recomendaciones y de la intervención también tiene que ser un trabajo integral, porque si no hacemos eso, créanme que es una vida, es la calidad de vida de este pequeño, pues en realidad está en juego. Entonces por eso nos estamos formando, porque estos pequeñitos hay que darles una buena calidad de vida, hay que intervenir de una manera adecuada también en estos niños. Poder hacer una buena intervención nos va a favorecer bastante, bueno, va a favorecer más al papá, va a favorecer muchísimo más al pequeño también, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que quería decir para poder terminar, bastante sensibilidad al momento de trabajar con los niños, muchísimo más allá de lo que, como les vuelvo a repetir, nos pueda enseñar un programa, nos puede enseñar, mira, sí, así se hace, pero a la hora de la hora, pues la realidad a veces es muy diferente, vienen de otros lugares, es otro tipo de población. Consideremos siempre la cultura, la parte emocional de los pequeños. Antes de poder etiquetar, siempre hay que considerar las habilidades. Tiene dificultades, pero también tenemos habilidades, ¿ok? Consideren mucho en el tema de su intervención. Bueno, Evelyn, sería todo. Nos estamos despidiendo. Por supuesto, muy buenas noches a todos los participantes. Gracias, psicóloga Jennifer Yumey Salvatierra Sauño, por la ponencia del curso especializado en psicología infantil, ¿no? Fue un curso bastante productivo para poder fortalecer nuestros conocimientos, y asimismo también pues les invitamos a seguir el enlace proporcionado del chat del Meet para obtener más información. También inscribirnos al número de WhatsApp que ahorita voy a dejar. Gracias, psicóloga.
Yumei, fue un curso bastante fortalecedor. Voy a poner anclado ahorita, queridos participantes, el chat, y también quiero invitarlos para la promo que estamos teniendo para este mes. Tenemos el promo del mes de la mujer, 3 cursos por 34 soles 90. Entonces pueden elegir 3 cursos, estimados participantes, obtener 3 cursos por 34 soles 90 y certificarse, ¿no? Para impulsar tu carrera. Asimismo, también quería invitarles, para mañana tenemos el curso de intervención cognitiva conductual en trastornos de ansiedad. Tenemos con el magíster Luis Felipe Geldres Gallardo con maestría en intervención psicología especializada en terapia cognitiva conductual. Ahora mismo les voy a dejar en el Meet la cajita del chat para que nos puedan seguir. Mañana tenemos un curso también bastante importante como el día de hoy, que ha sido neuropsicología infantil. Ustedes pueden seguirnos en la página de Facebook, las clases son gratuitas, todos los días son gratuitas, y también seguirnos también por el WhatsApp. La asesora de ventas les estará contestando y poder unirse a nuestro grupo de WhatsApp. Asimismo, el curso de hoy, Edgar Sandoval, el curso de hoy estamos brindando. Si deseas obtener la certificación más los materiales de la ponente de la psicóloga Yumei el día de hoy, más las clases grabadas, pues les invitamos a seguir el enlace proporcionado por el chat del mismo para obtener más información. También inscribirnos al número que ahorita voy a dejar en el chat también y acceder a tu aula virtual, donde encontraremos la grabación de tus clases en HD, materiales del docente y certificado digital en QR. De igual manera, queridos estimados participantes, están invitados para los próximos cursos que estaremos dando. No olviden, por favor, seguirnos en nuestra página de Facebook, donde estaremos compartiendo cursos especializados y diplomados de diversos temas con mayor demanda en el ámbito laboral. Muchas gracias a todos los participantes. Agradecemos su compromiso y nos vemos en futuras clases. Muy buenas noches, queridos participantes. También quería hacer la invitación al curso de mañana. Tenemos intervención cognitiva conductual en trastornos de ansiedad, ¿no? Entonces va a ser un curso bastante productivo. Y asimismo también la clase de hoy día, por supuesto, Edgar. Vamos a al enlace del WhatsApp. Aquí está, te lo voy a dejar, y también ahorita voy a poner el número. Ok, gracias, Edgar, a ti. Gracias por estar en el centro CEPIC, la familia CEPIC. Estamos dispuestos también para poder atenderte. Queremos la comodidad de todos nuestros participantes. Asimismo, también quería invitarles al día de mañana. Y también tenemos, queridos participantes, el día viernes tenemos un curso de pareja. Es un curso bastante buenísimo, ¿no? Entonces, conducta impulsiva en las relaciones de pareja. ¿Cómo impacta la conducta impulsiva en las relaciones de pareja? Pues lo vamos a descubrir, ¿no? En nuestro curso especializado en psicología, y obtener herramientas prácticas para ayudarles a construir unas relaciones más saludables hoy en día, ¿no? Entonces, inscríbete ya y potencia la práctica en tu vida profesional, ¿no? Entonces, tenemos a cargo de la psicóloga Gabriela Orrillo Barrantes, que es psicóloga con experiencia en el área clínica y forense, y es psicoterapeuta en el área cognitivo-conductual. Asimismo, también quedan ustedes invitados. Y no olviden, por favor, la promoción del mes. Es una oferta flash que estamos lanzando, 3 cursos por tan solo 34 soles 90. Ahorita vamos al link del WhatsApp y empezamos a escribir al asesor y asesora de ventas. Si desean la certificación del día de la clase de hoy, también igual al asesor y asesora de ventas, que estará gustoso en ayudarlos. También pasa el certificado, también tienen su plataforma virtual, entonces ustedes están accediendo a la plataforma virtual de manera ilimitada. ¿Ok? Muy buenas noches, queridos participantes. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por la participación del día de hoy.